el que ya llegó es el maestro Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de libros que le he recomendado aquí como Necropolítica y Narcogobierno, y hoy, a 20 años del montaje de Loret de Mola en las pantallas de Televisa, pues qué mejor que rescatar este libro del maestro Pepe Reveles, El Affair Cassés, una historia de novela, la indignante invención de culpables en México, el maestro Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo y a quien respetamos y admiramos aquí en este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Muy bien, Vicente, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes. Y pues ya estamos listos aquí para comentar lo más sobresaliente del día. Claro que sí. Déjame saludar también al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, gran amigo de esta casa, el abogado César Gutiérrez Priego, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querido César, te abrazo también a la distancia. Buenos días. Buenos días, Vicente. Un saludo, Pepe. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y me parece que hay bastantes datos relevantes para analizar. Claro que sí. A ver, ¿por dónde quieres empezar, maestro Pepe Reveles? Eso sí, te pido una reflexión a 20 años del montaje. Un montaje que no solamente nos muestra la putrefacción de la relación entre el poder político y los medios de comunicación, que quedó establecido con aquello que publicó Loret de Mola, el caso Florence Cassé, Israel Vallarta, la tortura en vivo, el acomodo de piezas para la televisión y bueno, esta fiscalía que deja Alejandro Gersmanero, que todavía necesita una limpieza profunda. Mi querido Pepe, si me permites, por el libro y por la fecha, 20 años después, una reflexión para iniciar. Mira, yo creo que hay que estarle recordando a la gente constantemente que venimos de esa época de los montajes mediáticos, sobre todo organizados por Genaro García Luna. Eh, Fue más activo, digamos, en estos shows durante el gobierno de Felipe Calderón, pero aquí todavía era el gobierno de Vicente Fox, porque era diciembre de 2005. De todas maneras, la mentira, la patraña continuó durante el sexenio de Vicente Fox, pero lo que hay que destacar es cómo una autoridad es posible que pueda inventar culpables de la nada, simplemente porque alguien importante dentro de las amistades de los policías de entonces, en este caso de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, que era el empresario Cuauhtémoc Margoli Sobol, le pidió el favor de tener esta persona y quedó atrapada en este propósito una francesa que era Florence Cassés, que no estaba en el programa. Ella no era una de las protagonistas que iban a capturar, pero pues le cayó como anillo al dedo porque imagínate una joven francesa guapa de secuestradora en México, pues era muy apetecible el platillo, ¿no? Y eso lo hicieron a sabiendas de lo que estaban realizando, fabricando justamente una historia que no era creíble, pero que la gente se la creyó, porque resulta que en esa época todo lo que se hacía en el tribunal mediático, como es el caso de Televisa y TV Azteca, también en esa época, ese día participó, pues se lo comía la gente, se tragaba toda la mentira y no le importaba averiguar más, porque pues, los medios, era un tribunal mediático y estos medios estaban al servicio del gobierno abiertamente. Ellos fueron invitados al show, a lo que después García Luna quiso decir que era una reconstrucción para los reporteros. Vi tu entrevista ayer con Israel Vallarta, ayer que fue el aniversario de su detención, porque él no fue detenido el 9, sino el 8 de diciembre. Y me llamó mucho la atención, yo no lo sabía, incluso
aunque escribí este libro, no sabía que le habían robado muchos autos, más de media docena de autos. Él se dedicaba a la compraventa de vehículos y le robaron unos 40,000 pesos que llevaba en la bolsa porque iba a pagar, justamente ese día iba a pagar parte de un vehículo que estaba adquiriendo. Pero todo esto lo hizo la autoridad. También le congelaron su cuenta y hasta la fecha sigue congelada en Vancomer, ya con un dictamen de juez, de la jueza que lo liberó plenamente, lo declaró inocente. Y es obvio que no existió la banda de los Zodíacos, que fue una gran invención también de los policías. Por cierto, ellos se llamaban entre sí con los nombres de algunos signos zodiacales. Quiere decir que la banda era de los policías, pero luego se dijeron que se había denominado así la banda que capturaron porque le venían siguiendo paso desde el... Resulta que no hay en ese momento una posibilidad de que se reconstruyan aquellas cosas y que le devuelvan el dinero que le robaron, porque fue robo, así como le robaron muebles y los colocaron en un par de cuartitos en donde se significó la presunta captura de Israel Vallarta y Florence Cassés. Ella ya estaba ahí cuando lo trajeron a él desde el momento de la Revolución hasta Las Chinitas, el rancho que está ahí en la salida de Cotilejo, y pues justo sometido todo el tiempo a tortura, todo el tiempo a tortura. No hay ni la menor duda, está comprobado con protocolos de Estambul, con secuelas de esa tortura que perviven hasta la fecha. En aquella época, como él te dijo ayer, ni siquiera podía caminar, estaba totalmente impedido incluso de levantarse, de caminar. Bueno, entonces estamos recordando cómo el tribunal mediático fue muy importante en los gobiernos panistas, cómo era necesario para ellos colocar en los medios televisivos como si fuera un juzgado, y así lo convertían en eso, en un tribunal, para que la gente se convenciera de que las cosas eran como ellos estaban diciendo. Pero bueno, con el paso del tiempo, mira, tenemos a un Genaro García Luna que está condenado, pues propiamente casi de por vida en los Estados Unidos por razones de proteger e incluso traficar con el cártel de Sinaloa. Y tenemos a un Cárdenas Palomino, él sí muy cercano de ser liberado, pero por cuestiones de tortura, contra toda la familia de Israel Vallarta, no nada más contra él, porque después del show del Rancho de las Chinitas, 3 años y cacho después, se empezó a capturar al resto de la familia, a 2 hermanos, a René y Mario, y a 3 sobrinos, y todavía permanecen uno de los hermanos y 2 de los sobrinos en prisión, y uno de los sobrinos, perdón, en prisión, y no han podido ser liberados, a pesar de que pues ya sabemos que en 2013 fue liberada Florence Cassés, ahora fue liberado Israel Vallarta, hoy cumple 20 años este show que montaron en el Rancho de las Chinitas, y pues no hay vamos a decir, un camino claro de qué va a hacer la autoridad para castigar a todos aquellos que participaron en este montaje, que son los mismos. Hay una lista ya elaborada por el propio Israel y su esposa y algunos compañeros, amigos, de los personajes que en esa época, jefes de grupo, policías, comandantes, participaban no nada más en este montaje, sino en otros casos
que les ordenaban participar, capturar gente, meterla a prisión, torturarla, etcétera, como el caso de Martí y el caso del secuestro también de la hija de Nelson Vargas. Entonces fue una época en que todo era show y todo era para apoyar a los gobiernos en turno que decían estar combatiendo el secuestro y la delincuencia organizada, pero no lo estaban combatiendo, estaban inventando culpables de asuntos que no podían resolver. Sobre otro caso del que escribe César Gutiérrez Priego, para arrancar con también tu participación, tu comentario, mi querido César, la columna que escribes para La Silla Rota, importante por el tema, ¿no?, que hoy acapara parte de la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el caso Michoacán y el coche bomba, el gran reto, dices, de la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy y la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana de Omar García Harfuch, esta explosión de este vehículo, un carro bomba que primero se tildó de terrorismo y después se catalogó como delincuencia organizada. De eso escribes tu columna, mi querido César. Correcto, es correcto, mi querido Vicente. Fíjate, quiero citar las palabras de un periodista al cual yo le tengo mucha admiración y reconocimiento y que creo que él las va a identificar plenamente y que lo sigo desde que yo era niño. Y decía, el problema en México es que muchas veces se judicializan los casos políticos y muchas veces se politizan los casos judiciales, ¿no? Ahí se la dejo de tarea al maestro Pepe Reveles. Pero fíjate, yo ya presumiendo lo que iba a explicar el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Gabinete de Seguridad el día de hoy, escribo la columna explicando, y ahí sí ya entro un poco más en cuestiones de definiciones geopolíticas y de seguridad nacional, y explico también cuál es la diferencia entre iniciar una carpeta de investigación por terrorismo y por qué iniciarla por delincuencia organizada. Y el día de hoy incluso Omar García Harfuch es muy enfático al señalar, ¿no?, que por qué se inicia por parte de la FEMDO, que es esta Fiscalía Especializada en Delitos de Delincuencia Organizada, y cuál es la diferencia con obviamente los delitos que se cometen por parte de grupos terroristas. Y si bien es cierto, la explosión de un vehículo con explosivos, por supuesto que genera terror, tiene que ver con el concepto de la definición, ¿no? Y el concepto de la definición es muy claro, mi querido Vicente, y señala que para que sea considerado como un acto terrorista, y no solo es de acuerdo a lo que especifica el Código Penal federal en nuestro país, sino a nivel internacional, tiene que ver con que el grupo que realice el acto quiera imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. Y en este caso en específico, el grupo que está identificado, hay 3 grupos que están identificados: Cártel Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos y Tepalcatepec. Lo que ellos buscan es, por medio de actos criminales, mantener el control territorial de las actividades criminales que ellos llevan en la zona. Es por esa situación en específico que recula la Fiscalía General de la República, y también por cuestiones geopolíticas, porque imagínate, sería darle entrada a lo que ha aseverado el gobierno de Donald Trump desde hace algunos meses, ¿no?, en donde dicen que los grupos criminales mexicanos son grupos terroristas extranjeros. Aunque ellos dicen que jamás pactan con terroristas, esos terroristas sí pueden llegar a ser testigos colaboradores siempre y cuando importen a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, de acuerdo al concepto esencial de qué es terrorismo y qué es delincuencia organizada, por supuesto que un grupo criminal puede cometer actos de terror, pero por lo mismo no se pueden considerar como actos terroristas. Para que nosotros pudiéramos manejar como un acto terrorista como tal, de acuerdo al concepto legal, sería, por ejemplo, que un grupo terrorista que sea conocido como un grupo terrorista y que por una cuestión de ideología, ya sea religiosa o política, realizara actos en donde utilizaban, por ejemplo, estos explosivos, ¿no?,
pues obviamente sí podría considerarse como un acto terrorista. Supongamos que jamás viniera a México y realizara un acto terrorista, entonces sí podría iniciarse una carpeta. ¿Y por qué lo decía? Porque para mí me llamó la atención cuando yo leo el comunicado de la Fiscalía General de la República y de forma correcta la Fiscalía General de la República señala que será la FEMDO, esta unidad, esta Fiscalía especializada, y la unidad de antiterrorismo de nuestro país, que además es la encargada de la investigación, obviamente, del tráfico ilegal de armas de fuego de uso exclusivo y explosivos. Sí, pero una cosa es realizar una investigación y por eso en el mismo comunicado de la Fiscalía General de la República señala que se investigará si se realizaron actos terroristas o no. Me parece que esa sí fue una pifia de la Fiscalía y por eso sale hoy Omar García Harfuch. Y en eso explicamos toda la parte geopolítica, la parte conceptual y el por qué es tan importante que no se dé narrativa a lo que hemos estado viendo, que viene desde los Estados Unidos y que hoy es retomado por parte de pues varios políticos de oposición en el país, comentócratas, medios de comunicación y amigos de Vicente que vienen del extranjero y que lo que quieren es buscar una narrativa en donde digan que el narcoterrorista gobierno apoya, ¿no? Y que es pues parte de este golpe blando que hemos estado viendo que se lleva desde hace algunos meses. Así es, mi querido César, importante escuchar al secretario y en su momento también será importante escuchar a la fiscal general de la República. Mi querido Paco, mi querido Pepe, perdón, debo de decir, hay dos casos que hoy nos ocupan en el mundo político, ¿no? La reaprehensión de César Duarte, todo indica que por el caso de la Operación Zafiro y el dinero que sacaron de las arcas del estado de Chihuahua y lo metieron al sistema bancario mexicano. Y el caso de García Cabeza de Vaca, que es denunciado ayer ante la Fiscalía General de la República por huachicol. El PRIAN en su máximo esplendor, uno denunciado y el otro tras las rejas ya en el altiplano, mi querido Pepe. Sí, parece que hay una renovación de viejas acusaciones y aumento de datos, ¿no? Para la investigación, porque César Duarte de Chihuahua ya había sido, digamos, objeto de una detención el 8 de julio en 2020 en Miami y después extraditado a México el 2 de junio del 2022 por peculado y por asociación delictuosa. Pero ahora lo están buscando por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay una orden de arresto el 16 de mayo del 2024 que se está tratando de poner en práctica, sobre todo por como tú dices, el lavado de un dinero que lo que pretende es ocultar la procedencia porque deriva de las arcas estatales, ¿no? Y se metió al sistema financiero mexicano. Entonces hay una posibilidad de que sí sea bien cimentado por la Fiscalía y pueda llevar a César Duarte a estar mucho tiempo encerrado. También la denuncia contra el que es prófugo de la justicia, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por delitos que ya habían sido mencionados. Él vive por allá, por McAllen, entre McAllen y Houston. Se está pidiendo su extradición. Los legisladores están pidiéndola y Lenia Batres, la ministra Lenia Batres, está tratando de ejercer la facultad de atracción, perdón, de la Corte Suprema para ver delitos de delincuencia organizada, extorsión y delitos con hidrocarburos, con huachicol exactamente, ¿no? Es el... mientras todo esto ocurre, el Partido de Acción Nacional le da una especie de nombramiento ahí simbólico, pero que le sirve para hacerse la víctima y decir que es
un perseguido político del gobierno de México, de la Cuarta Transformación. Entonces, tenemos como decías tú al principio, en todo su esplendor el PRIAN, siendo descubierto en las cosas que ha hecho en el pasado y que se pone en la careta de un enemigo inocente de la Cuarta Transformación, pero que tiene, digamos que cuentas con la justicia y vamos a ver, se va a movilizar mucho el tablero político. No hay que olvidarse que pues más de 25 gubernaturas están en manos de Morena, están muy disminuidos tanto el PRI como el PAN, difícilmente le van a dar una protección política, no tienen la fuerza para brindársela a sus viejos aliados. Y bueno, todo esto afortunadamente no se va a contaminar con la política porque ni siquiera hay la posibilidad de que lo hagan, porque la falta de presencia, la falta de influencia, la falta de digamos, personajes clave que pertenezcan a esa corriente, a esa vieja corriente del PRIAN, pues no existe en estas instancias. Entonces, vamos a presenciar en México una justicia retrasada, retardada, pero al final una justicia que esperemos que la nueva fiscal, Ernestina Godoy, la aplique pues estrictamente y sobre todo con éxito, porque una cosa es acusarlos, otra cosa es pedirles extradición, otra cosa es consignarlos y es lograr meterlos en prisión, ¿no? Y condenarlos. Entonces, pues estamos en esas, esperando que las cosas marchen como deben marchar. Así es, a pesar de que la presidenta ha dicho que no hay nada de esto que voy a comentar, pues siguen algunos medios publicando que el gobierno de Estados Unidos y el de México estarían discutiendo una posible tercera entrega de narcotraficantes. Así lo asegura el medio estadounidense The Wall Street Journal, que cita fuentes anónimas relacionadas con el asunto, y esta entrega, supuesta tercera entrega, se sumaría a la entrega de capos como Caro Quintero, algunos ex líderes de los Zetas, algunos chapitos que fueron enviados a Estados Unidos pues en este pues intercambio, por llamarlo de alguna manera, de ambos gobiernos. Ha dicho la presidenta que no hay nada sobre esto, pero bueno, ya algunos hablan de eh, que sería un regalo para Estados Unidos. Lo cierto es que se maneja siempre muchas versiones, mucha información, y no me sorprendería que sea parte de esta estrategia de golpeteo también desde Estados Unidos para presionar a la presidenta o intentar presionar a la presidenta de México y a las autoridades en el marco de estas reuniones que se están dando precisamente como la del viernes, que será acá en México con elementos, miembros de los gabinetes de seguridad, César. Mira, Vicente, creo que hemos visto el trabajo coordinado que se ha estado llevando, el reconocimiento incluso del gobierno de los Estados Unidos, en donde no ha quedado lugar a dudas de los resultados que el Gabinete de Seguridad ha estado realizando, este operativo permanente de la Operación Frontera Norte, en donde pues, obviamente han bajado los números de forma sumamente importante en cuanto a la introducción ilegal de estupefacientes hacia los Estados Unidos y de drogas. Pero tiene que ver también con estas narrativas de presión, como bien lo señalas tú, porque hay que recordar, bueno, ya cuando tú vas a leer algunos mensajes en las redes sociales, en donde algunos personajes que pues están al servicio de la propaganda de ultraderecha en este país señalaba que supuestamente iban a detener a la presidenta de México y que de repente tú ves en cadena nacional a una reportera como Inés Gómez Mont que le pregunta directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se va a reunir con la presidenta de México y él dice, sí, me voy a reunir. Además hace el señalamiento de que es una gran mujer, una mujer muy inteligente que han trabajado y cooperado
perfectamente bien con ella y con su gobierno, y que eso lo tuvo que sacar TV Azteca a nivel nacional, me parece uno de los golpes más importantes en comunicación que pueden existir, porque toda la retórica que ha estado manejando ciertos medios de comunicación que están bajo el control de Ricardo Salinas Pliego y que todos sabemos que se ha convertido, según esto, en un prócer de la patria, porque ahora resulta que eres héroe nacional si te quieren cobrar los impuestos que debes, pues me parece que fue un golpe narrativo fuerte. Entonces, por eso soy escéptico en cuanto a la información que se señala, porque además dime cuáles serían los perfiles de los personajes que se han detenido que podrían ser relevantes en estos momentos. Si bien es cierto, hay investigaciones abiertas y hay cooperación por parte de los hijos de Joaquín Guzmán, y que yo hasta tengo mis dudas respecto a cómo se haya llevado a cabo el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, aunque la versión oficial es que fue secuestrado, ¿no?, por Joaquín Beltrán López, el Güero, y que lo hizo solo, sin que nadie tuviera conocimiento, pero curiosamente lo estaba esperando autoridades de la FBI, pero de repente ves que toda la familia del Mayo Zambada se encuentra en los Estados Unidos sin ningún problema, con visas especiales para que puedan estar llevando su vida y hayan podido mover su patrimonio hacia los Estados Unidos, pues me parece que existe algún otro punto, ¿no? Y más en estos momentos que estamos viendo, ¿no? Que la política Monroe es retomada nuevamente por el gobierno de los Estados Unidos, en donde, pues obviamente, de forma muy inteligente dicen América para los americanos, pero cuando dicen América para los americanos se refieren a ellos como Estados Unidos, que siempre han considerado que ellos son América, cuando me parece que la ignorancia que tienen respecto a todo un continente y que ellos quererlo manejar por medio de un país, pues obviamente tiene que ver con estos intereses particulares que han estado ellos manejando en la mayoría de los países latinoamericanos, y que por supuesto, pues México es uno de los países más importantes de todo el continente junto con Brasil, y podría ser punto de lanza para seguir ellos aplicando como lo hicieron durante más de 100 años con los gobiernos del PRI y del PAN, y que no han podido hacerlo con los gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, me parece que por ahí viene la narrativa, mi querido Vicente, que es retomada por varios medios de comunicación con la intención de mencionar presiones, recordando también que obviamente pues, estamos viendo la renegociación del TEMEC, y que es importante también, ¿por qué? Pues porque es una de las principales fuentes de generación e intercambio comercial que tiene México con el número uno de sus socios comerciales, que es Estados Unidos, y que a su vez nosotros somos el socio comercial número uno de los Estados Unidos, y que tratarán por ahí de sacar algún tipo de ventaja comercial. Así es, y vamos a la última vuelta en esta mesa de seguridad, si me permiten, Pepe, mi querido César. Pepe, dos cosas. La posibilidad de que se venga la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Ayer, en una entrevista con Político, Donald Trump insiste en que los días de Nicolás Maduro están contados, en momentos en que muchos venezolanos están con la atención en el Premio Nobel de la Paz y María Corina Machado. Pero bueno, podría venirse precisamente la operación militar estadounidense en Venezuela. Y por cierto, en el marco de la lucha contra el narcotráfico se da esto, pues dos elementos de la DEA señalados de presuntamente lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Toma esa. Y creo que un colega hoy le preguntaba a la presidenta cómo confiar con estos casos, ¿no? En esta relación con la agencia antinarcóticos estadounidense, mi querido Pepe. Sí, primero un comentario muy breve sobre lo que ya había mencionado el licenciado César Gutiérrez Priego, que tiene que ver con esta posible tercera entrega de delincuentes mexicanos que están encarcelados. Y hay que recordar que se han hecho dos entregas, una en marzo y otra en agosto, con más de 50 personajes muy importantes como Caro Quintero, como Abimael González Valencia, el líder de los Queenies, como los Treviño Morales, líderes de los Zetas, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, en fin, muchísima gente que realmente sí tiene peso, ha tenido peso en el narcotráfico y la delincuencia organizada en México. Yo no sé si hay una tercera ronda, una tercera entrega, si las fuentes de Wall Street
son confiables y tienen razón, pues entonces hay que pensar quiénes podrían ir en ese nuevo paquete, pero lo que yo considero es que más allá de que la presidenta Sheinbaum diga, pues ahí están, no tengo ningún problema en entregárselos, pues México se deshace de estos problemas porque son siempre una amenaza para la posible fuga de las cárceles y también son una amenaza porque siguen manejando a sus grupos delincuenciales desde la celda, ¿no? Pero no sabemos quiénes podrían ser, cuántos podrían ser. Las veces anteriores fueron 26 y 29 respectivamente, y faltaría ver si son también un número parecido. Pero yo creo que México le está entregando en bandeja de plata un regalo que Estados Unidos va a utilizar malamente, va a utilizar por lo menos mientras esté Donald Trump en el gobierno, como una manera de presionar justamente al gobierno mexicano, porque estos enviados, entregados sin proceso de extradición a los Estados Unidos, pues pueden convertirse en delatores de una situación que, sea cierta o no, convierta a estos individuos en un arma contra el gobierno de México utilizada por el gobierno de Donald Trump. Pero bueno, vayamos entonces a otra cosa, porque, bueno, Donald Trump que está presionando ahí, está encantado de que recibir otro grupo de delincuentes, pues ahora está practicando desembarcos en Puerto Rico. Y como decías, ha estado cantando que ya los días del presidente Maduro de Venezuela están por terminar, porque resulta que estos desembarcos son como un ensayo de lo que sería el desembarco, pero en territorio venezolano, en donde ya estaría ingresando, ahora sí, que es una amenaza constante desde hace meses por parte de Donald Trump, estaría ingresando, estarían ingresando tropas del ejército norteamericano para tratar de frenar físicamente la permanencia de Maduro. Si ya le ofreció 50, perdón, una recompensa para que delaten a Maduro y lo saquen, $50,000 millones, pues que además ya le está bombardeando aguas muy cercanas, aunque sean internacionales por ahora, a estas presuntas narcolanchas que tendrían origen en el Tren de Aragua. Si ya se ha denominado terrorista al Cártel de los Soles, que dice Maduro que ni siquiera existe y que se atribuye pertenecer a los militares cercanos a Maduro y al propio Maduro, pues entonces estamos ya en un límite al que no se había llegado en muchos años, con tropas del ejército, de la marina y desde las bases aéreas, con una capacidad de fuego, pero terrible, una capacidad de los barcos estadounidenses, portaaviones y demás, que no se había visto en muchas décadas. Entonces, ese es el riesgo de que eventualmente vayan a querer pues a aterrizar estos planes de Trump para ya definitivamente cumplir con la amenaza de invadir Venezuela, lo cual provocaría, pues ya sabemos, todo un conflicto de la región del Caribe y en la región de la parte de arriba de Sudamérica, un estado de guerra que no hemos contemplado durante muchas décadas, como sería
cuando hay guerra en Afganistán, en Irán, que contaminan a la región con estas con estos ataques a gobiernos, porque Estados Unidos se sigue sintiendo el gendarme del mundo y el que puede quitar y poner a estos gobernantes que él considera incluso narcoterroristas, como es el caso de Maduro. Así es, mi querido Pepe Rebeles, mi querido César. Por cierto, hablando de estos agentes o ex agentes de la DEA acusados de intentar lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación y el tema de la confianza, ¿no? También tú tenías una denuncia que querías hacer el día de hoy. ¿Por qué no nos cuentas, César? Así es, Vicente, nada más señalar, uno es agente de la DEA y otro agente de la CIA, en los cuales ellos recibieron $12 millones para apoyar al cártel Jalisco Nueva Generación con drones, armas y drogas, ¿no? Para los que dicen de dónde vienen estas narrativas, bueno, pues esta narrativa viene incluso de la misma DEA y de la misma CIA que apoyan al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero Vicente, yo te agradezco, quisiera utilizar tu espacio, si así me lo permites, para hacer un llamado respetuoso al presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, y asimismo al comisario general José Carlos Quesada Román, porque hay un video que se subió a redes sociales y que se ha estado manejando mucho al interior del gremio militar sobre 3 policías municipales de Naucalpan que agreden a un elemento militar que se encuentra de civil sin causa aparente, sin haber cometido ningún delito y adentro de un local comercial. ¿Y esto por qué lo comento? Porque tú recordarás que yo ya he hecho otro tipo de denuncias en tu espacio también, en donde hemos denunciado cómo elementos de la Policía Municipal de Naucalpan terminan siempre pues deteniendo de forma ilegal, extorsionando y hasta robando a elementos del ejército mexicano, porque el campo militar número 1 se encuentra en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y aquí podemos ver cómo le dan una golpiza y que simple y sencillamente no cometió ningún delito, no realizó ningún acto que pudiese ser tomado como si él hubiera podido cometer un delito. El uso indiscriminado y mal utilizado de la fuerza desmedida, pues obviamente, pues yo en lo personal me encuentro indignado, me encuentro molesto. Al interior del gremio militar se encuentran molestos. No es la primera vez que sucede este tipo de cosas. Hemos presentado más de una decena de denuncias en su momento por situaciones parecidas y realmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no hace nada. Entonces, yo sé que Isaac Montoya es un tipo inteligente, yo sé que es un tipo honesto, es un tipo con ideología y le pido respetuosamente que tome obviamente las acciones correspondientes independientemente de la denuncia que ya se presentó y asimismo pues que tome las acciones correspondientes el comisario José Carlos Quesada, que es el director de la Guardia Municipal de Naucalpan, porque no puede seguir sucediendo este tipo de acciones de violación, porque aunque no lo crean, los elementos militares también tienen derechos humanos, ¿no? Y que siempre se les critica, pero pues también cuando se dan este tipo de hechos que se reconozca que no cometió ningún delito y que hay un uso excesivo de la fuerza por parte de policías del municipio de Naucalpan y que siempre cuando presentamos las denuncias nos dicen que no hay evidencia. Aquí sí tenemos un video y aquí se tiene la posibilidad de que pues se haga justicia, porque el uso del medio de la fuerza que utilizaron en contra de este elemento militar, la golpiza que le dieron, me parece que serviría como ejemplo, porque siempre son criticados, pero cuando suceden este tipo de hechos, nadie lo denuncia. Entonces, agradezco, Vicente, que me hayas dado la oportunidad de utilizar tu medio para hacer esta denuncia y le pido respetuosamente al presidente municipal, Isaac Montoya Naucalpan, que tome las acciones disciplinarias correspondientes. Pues con eso vamos a cerrar invitando también a la audiencia a tus redes sociales, César, y a tus columnas que estás publicando casi todas las semanas. Claro que sí, mi querido Vicente. Y obviamente los martes aquí en la mesa de seguridad con Paco, con Pepe y contigo. Y los invito a la gente a que me siga en mi cuenta de Twitter, @CésarGutiPrim. Asimismo, en mi cuenta de TikTok, que es @CésarGutiPri1. A mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Prego, donde subimos vida columnas. Y todos los martes mi columna en La Silla Rota y los jueves en el Heraldo de México. Y por supuesto aquí en mi casa sin censura todos los martes. Les mando un abrazo y como siempre agradecido por el espacio, mi querido Vicente. Gracias, muchas gracias, mi querido César, mi querido Pepe. Tú no estás en redes sociales, pero yo sí voy a seguir invitando a la gente para que busque tus libros
Les recomendamos Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas del Poder en México, y a 20 años del montaje de Loret de Mola en Televisa por contubernio con García Luna y Cárdenas Palomino, El Afer Cassés, una historia de novela, también autoría del maestro Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias, Pepe. Estamos al pendiente para la próxima semana. Muy buenos días. Gracias, Pepe. Gracias, mi querido César. Y le mandamos un saludo al maestro Paco Cruz, que me dicen que ya está restableciendo su servicio de internet. Seguramente nos acompañará mañana muy temprano, o si se necesita por la noticia en el transcurso del día de hoy. Y bueno, afortunadamente, como lo había planteado, fue un tema de interrupción de servicio, porque dice que ayer cayó un aguacero allá en donde está viviendo en Michoacán el maestro Paco Cruz. Voy con Toñito Ruiz, porque ya pronto abre la tienda de enfrente.